Hola, mi nombre es Diana Alexandra Enrique Sorto, de primer año Opción General, y a continuación voy a narrar un pequeño resumen sobre la obra Marianela. Bueno, esta obra empieza con el señor Teodoro Golfín perdido rumbo hacia las minas de Sócrates. Él a lo lejos escucha el canto de una joven, por el cual queda deslumbrado. Luego se encuentra con un joven ciego llamado Pablo, quien le ofrece llevarlo hacia su destino. Él gustosamente acepta y en el camino le pregunta si él es ciego de nacimiento, a lo que el joven Pablo le responde que sí. El señor Golfín se queda admirado por la destreza que él tiene, que aunque nunca haya visto, se mueve ágilmente sobre las minas. En eso vuelve a escuchar el canto y Pablo le dice que es su lazarillo, Nela, y al salir le dice que si puede llevar al señor Golfín hacia su destino, ya que el padre de Pablo, don Francisco, lo llama. El señor Golfín se despide de Pablo y le dice que es hermano de Carlos Golfín, un doctor, y prosigue su camino con Nela. En eso le pregunta a Nela cuántos años tiene y ella le dice que tiene 16. Él se queda admirado porque tiene la cara y el cuerpo de una niña de 12 años, ya que ella vagabundeaba bastante, que aunque vivía con un señor y su esposa, su apariencia no estaba bien desarrollada. Luego le preguntó si se dedicaba a algo y ella le respondió que no, que ella no servía para nada y que era bastante torpe a la hora de hacer las cosas. Llegaron a su destino final y Nela se despidió del señor Golfín. Luego se reunieron el señor Carlos Golfín, Teodoro Golfín y el papá de Pablo, don Francisco, y él para hablar sobre una posible operación para su hijo, y fue ahí donde le dieron una esperanza para que pudiera ver mejor. Entonces, él luego le fue a contar a Nela que salieron y se encontraron en un río. Ahí estuvieron platicando sobre muchas cosas y empezó a confundir a Nela. Luego hablaron sobre la belleza y el joven Pablo le había dicho que él le dijo a su padre que Nela era bastante bella y que se echó a reír. Le preguntó que por qué había hecho eso. Entonces Nela se quedó callada. Luego el joven Pablo empezó a halagar bastante la belleza de Nela, pero luego ella se vio su reflejo en el río y se puso triste, ya que no era así. Nela era una joven considerada fea y por eso creía que nunca se iba a fijar a alguien en ella. Pero Pablo, aunque no pudiera ver, decía que la quería mucho y que cuando pudiera ver iba a estar con ella. Pasaron los días y se fue acercando la operación de Pablo. Entonces, solo tenía contacto con su padre y con el doctor, ya que no podía ver a alguien más al estar a poco tiempo de la operación. Luego la hicieron y fue bastante exitosa. Lo primero que vio fue a su prima Florentina, que también era su prometida, y se quedó deslumbrado con la belleza de ella, ya que era una joven que parecía a la Virgen María y decían que tenía cara de ángel. Entonces luego empezó a preguntar por Nela y ella no lo quería ver, no se había cruzado por ahí. Los primeros días al ver de Pablo fueron bastante, ¿cómo decirlo? Bastante raros, porque sentía que todo se le venía encima. A pesar de la distancia, la luz le molestaba, pero él estaba ansioso de ver a Nela. Luego Florentina se encontró con Nela y le preguntó que por qué no había ido a ver a Pablo si él la estaba esperando. Y ella le dijo que no había podido, pero en realidad Nela no quería que lo viera porque tenía miedo de que si Pablo la veía creía que ella iba a ser demasiado fea
y la iba a dejar de querer y no podía permitir eso. Luego habló con el doctor Carlos Golfín y le contó que quería suicidarse. Entonces, él le dio un largo discurso diciéndole que no, que ella tenía mucho por vivir y que no podía hacer eso, que mejor fuera a ver a Pablo. Entonces, ella luego de eso se desmayó y creyó que había muerto, pero no. La llevó al cuarto donde no, la llevó a la casa donde se encontraba Pablo y por fin Pablo la pudo ver. Al despertar, él le besó las manos y ella, de tanta vergüenza y todo lo que sentía, se desmayó. Todos creyeron que había muerto de nuevo, pero no dio signos vitales. Pero al despertar y volver a ver a Pablo, por fin dio su último suspiro, ya que murió así de la nada porque su muerte no pudo ser explicada por la ciencia, pero Carlos decía que fue un choque entre amor y vergüenza. Sentía amor porque por fin ella pudo ver a Pablo y Pablo la vio a ella, pero vergüenza al que Pablo pensara que ella era fea, entonces murió. Al enterrarla, Florentina se encargó de que la enterraran como a una gran persona, como a una princesa, y a la hora de su entierro no la vieron como una mujer fea, sino que como una mujer hermosa. Y hasta ese instante lo sigue siendo. Gracias.